El día de hoy hablaremos sobre la criptografía. Abarcaremos temas como qué es la criptografía, su historia, el criptoanálisis, la clasificación de los algoritmos de cifrado, sus características y algunos algoritmos que daremos como ejemplos. La criptografía es una práctica que consiste en proteger información mediante el uso de algoritmos codificados, hashes y firmas. La información puede estar en reposo, que es como un archivo ubicado en un disco duro, en tránsito, que un ejemplo sería una comunicación electrónica intercambiada entre dos o más partes, o en uso mientras se ejecutan operaciones de la computación con los datos. La criptografía tiene 4 objetivos principales: la confidencialidad, que es poner la información únicamente a disposición de usuarios autorizados; la integridad, asegurar que la información no sea manipulado; la autenticación, confirmar que la autenticidad de la información o de la identidad de un usuario; y no repudio, evitar que un usuario deniegue compromisos o acciones previas. Algo sobre la historia de la criptografía es que a lo largo de la Edad Media la criptografía se volvería cada vez más importante, pero los cifrados de sustitución seguirán siendo el estándar. Un ejemplo de este podría ser el cifrado de César. El criptoanálisis es la ciencia encargada de resolver los códigos y cifrados, y esto empezó a ponerse a nivel de una primitiva ciencia criptográfica. Al-Kindi es un célebre matemático árabe y este desarrolló en torno a los 800 después de Cristo una técnica conocida como el análisis de frecuencia, que dejaba en situación de vulnerabilidad a los cifrados por sustitución. El criptoanálisis es conocido como rastreo de códigos. Es un conocimiento profundo de las técnicas utilizadas para descifrar e indicar códigos claves o textos cifrados. El criptoanálisis utiliza reglas numéricas para buscar la sustentabilidad de un algoritmo y se ramifica más allá de la criptografía en los sistemas de seguridad y de la información. A continuación explicaremos la clasificación de los algoritmos descifrados. Un algoritmo cifrado es un componente para la seguridad del transporte electrónico de datos. Los pasos matemáticos reales se toman y se enlistan al desarrollo de algoritmos para el propósito de encriptación, y se utilizan diferentes cifrados de bloque para encriptar datos o números electrónicos. Estos son los principales algoritmos descifrados existentes en la actualidad: claves simétricas, datos en reposo, por bloques, en flujos, triple DES, RSA, Blowfish, Twofish y AES. Bueno, yo les voy a hablar sobre las características de los códigos cifrados. El cifrado desempeña un papel importante en la protección de muchos tipos diferentes de activos de tecnología de la información. Proporciona lo siguiente: confidencialidad, autenticación, integridad y no rechazo. Este último se refiere a que evita que los remitentes nieguen haber enviado el mensaje cifrado. El cifrado se usa comúnmente para proteger los datos en tránsito y los datos en reposo. Ahora vamos a iniciar con los algoritmos que existen de cifrado. Iniciaremos con DES, que en inglés significa Data Encryption Standard, que es un esquema de encriptación simétrico desarrollado en 1977 por el Departamento de Comercio y la Oficina Nacional de Estándares de Estados Unidos, en colaboración con la empresa IBM, que se creó con objeto de proporcionar al público en general un algoritmo de cifrado normalizado para redes de ordenadores. Estaba basado en la aplicación de todas las teorías criptográficas existentes hasta el momento y fue sometido a las leyes de Estados Unidos. Continuaremos con triple DES o 3DES. Es el sucesor del algoritmo DES o el estándar de cifrado de datos. DES es un método obsoleto de clave simétrica de cifrado de datos que fue eliminado debido a sus vulnerabilidades sobreexplotadas. DES cifra los datos agrupándolos en bloques y codificándolos simultáneamente, aplicando la clave a todo el bloque, en lugar de bit a bit. Los bloques son siempre de 64 bits. La clave podría aplicarse a todos los bloques simultáneamente, o podría usarse otro modelo en el que el cifrado de un bloque depende del resultado anterior. Luego sigue Blowfish, que es una tecnología asimétrica, lo que significa que se usa una clave privada o solo una clave para cifrar un bloque completo de datos. El tamaño de los bloques es de 64 bits y la longitud de la clave puede variar de una clave de 32 bits a una de 448 bits. Con la capacidad de usar teclas más cortas, el método Blowfish es una alternativa que es considerablemente más rápida
que sus dos competidores. La excepción es cambiar las claves. Cada cambio de clave requiere un procesamiento que requiere recursos equivalentes a encriptar 44 kilobytes de texto. Ahora viene la parte que es el Twofish. Al igual que su procesor, el Blowfish utiliza cifrado en bloque asimétrico, lo que nuevamente significa que se usa la misma clave para cifrar y descifrar. Twofish divide el mensaje que se necesita cifrado en bloques de 128 bits y aplica la clave simultáneamente a todos los bloques. El tamaño del bloque es otra diferencia de Blowfish. A diferencia de su procesador, Twofish solo usa claves para el cifrado de datos de hasta 256 bits. La codificación con Twofish es popular para software y dispositivos que tienen recursos de procesamiento relativamente bajas a disposición, como una tarjeta SIM. Obviamente es utilizado en los teléfonos. El AES es otro algoritmo de cifrado simétrico. Se hizo popular por su fácil implementación en hardware, así como en sus entornos restringidos. Sus características fue probado previamente para resistir ataques, alta eficiencia computacional y de memoria y bajo coste, flexibilidad y fácil implementación, y su simplicidad que presentaba El DSA es un estándar del Gobierno Federal de los Estados Unidos para firmar digitales. Fue propuesto por el Instituto Nacional de Estándares de Tecnología, el NIST, en agosto de 1991, para uso en su estándar de firma digital especificado en FIPS 186 en 1993. El RC4 es un esquema de cifrado de flujo, no basado en bloques simétrico. Fue diseñado por Ron Rivestad. La RSA en 1987 originalmente era secreta, pero se filtró en 1994 a través de una lista de correo. Es un esquema de cifrado extremadamente simple y puede implementarse en software de forma muy eficiente. Esto lo ha convertido en uno de los esquemas de cifrado más utilizados en el mundo, y es lo que actualmente utilizamos la mayoría en nuestro teléfono, que se le conoce como la SIM o la pequeña carta. El GAMAL es un algoritmo de procedimiento o esquema de cifrado basado en problemas matemáticos de logaritmos discretos, usado en la criptografía asimétrica. El GAMAL consta de 3 componentes: el generador de claves, el algoritmo de cifrado y el de descifrado. La criptografía de curva elíptica, SC, es un método ampliamente utilizado en la criptografía de datos. Este método se enfoca en la creación de un sistema de cifrado asimétrico o de clave pública/privada. Sin embargo, la SC usa una estructura algebraica de curvas elípticas sobre campos finitos para garantizar la seguridad y fiabilidad de sus procesos criptográficos. El objetivo del algoritmo de cifrado Diffie-Hellman es lograr el intercambio de una clave secreta por medio de un canal inseguro como es Internet. Para que este algoritmo funcione, los datos informáticos deben traducirse a números, lo cual es posible por medio de sistemas como el código ASCII combinado con otros. El protocolo Elliptic Curve Diffie-Hellman, SDH, es un protocolo de establecimiento de claves anónimo que permite a 2 partes, cada una de las cuales tiene un par de claves, pública-privada, de curvas elípticas, establecer un secreto compartido con un canal inseguro. Este secreto compartido puede usarse directamente como clave o para derivar otras claves. La clave o las claves derivadas pueden usarse entonces para cifrar sucesivas comunicaciones usando un cifrado de clave simétrica. Es una variante del protocolo Diffie-Hellman usando criptografía de curva elíptica. Eso sería todo por el video de hoy. En orden de las apariciones de las voces serían las siguientes: García Romero Jocelyn, Sosa Cabañas Camila, Navarrete Mejía Alexis Bruno y nuevamente García Romero Jocelyn. El video ha sido editado por Romo Arévalo Daniel.